Para entender desde dónde se posiciona esta corriente psicológica, hay que ver el contexto sociopolítico en la que se desarrolla. Nos ayudaremos del texto Biblioteca Ayacucho, Latinoamérica y el Mundo, abarcando los aspectos políticos y culturales desde el periodo de 1900 a 1930, que podrían haber tenido alguna implicancia en el nacimiento y desarrollo de dicha corriente. En el año 1906, sucede que una manifestación pacífica es masacrada en Sam, desencadenando el descontento y la rebelión. Posteriormente, 8 años después, en 1914, son asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa, desencadenando la Primera Guerra Mundial. En 1917, los bolcheviques toman el poder, Lenin al frente del nuevo Estado. Al año siguiente, en 1918, es el término militante de la Primera Guerra Mundial. Unos años más tarde, en 1925, en la Unión Soviética se afianza el poder de Stalin. En 1929 se desata la crisis económica mundial. En cuanto a los aspectos culturales, tenemos que en 1906 se funda la Sociedad de Psicoanálisis de Viena. Muchos años más tarde, en 1917, Jung publica sus estudios de psicología del inconsciente, seguido por John Watson con el conductismo en 1925. Por otro lado, en 1928, Politzer hace su crítica de los fundamentos de la psicología, seguido por la fundación del Círculo de Viena en 1929. En síntesis, a partir de lo señalado, podríamos decir que el surgimiento de los diferentes eventos darían inicio a nuevas perspectivas, como por ejemplo, llevar a buscar maneras de cómo se podría llevar a cabo algún tipo de control social para restaurar orden y mantener la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Con todo esto ya sobre la mesa, dirijámonos a lo que es el conductismo. En primer lugar, el conductismo se reconoce por tener una visión de la ciencia con un carácter pragmático y empírico, de modo que su objetivo principal es hacer ciencia a partir de la contrastación de hipótesis y teorías por la que el uso del conocimiento científico haría más verdadera la producción eficiente de una acción. Entonces, el conductismo privilegiará de algún modo la predicción y control de la conducta de un organismo antes que la búsqueda de promedios estadísticos en muestreos de poblaciones. Utiliza diseños experimentales de sujeto único, por lo que no pretende una generalización excesiva. Esto lo haría utilizando la metodología del análisis funcional de la conducta, esto a través de la relación entre variables independientes ambientales con variables dependientes conductuales. De aquí surge el concepto de relación funcional. Esto quiere decir que diferentes eventos tienden a ocurrir en cierto orden y de cierta manera, observando el aspecto de la relación causa-efecto. Pablo nació en Rusia en 1849 y murió en San Petersburgo en 1937. Fue un filósofo y premio Nobel ruso, conocido por sus estudios sobre el comportamiento reflejo. Para aporte fue con su experimento que realiza en 1899 demostrando la existencia de reflejos condicionados y no condicionados de los perros, y tuvieron una gran influencia en las teorías psicológicas conductistas, fisiológicamente orientadas a mediados del siglo XX. Con lo anterior, Pablo buscaba evidenciar que se puede condicionar respuestas adiestrando a un ser vivo para que responda de forma automática. Otro de los aportes más relevantes de Pavlov es el condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano. Es un condicionamiento correspondiente del modelo estímulo-respuesta. Es un tipo de aprendizaje asociativo. El experimento Pavlov consistía básicamente en tocar una campana cuando se le servía comida a un perro y el perro salivaba cuando veía la comida. Se repitió esto varias veces, tocar la campana cuando se le servía la comida, hasta que en un momento se tocó la campana y el perro salivó sin ver la comida. John Watson nació en Carolina del Sur el 9 de enero de 1878 y murió en Nueva York el 25 de septiembre de 1958. Fue un psicólogo estadounidense que propuso un programa de investigación para la psicología con la finalidad de poder predecir la respuesta de un organismo frente a un estímulo determinado. La corriente se denominó conductismo, que tiene dos objetivos específicos: predecir la respuesta del conocimiento del estímulo y predecir el estímulo conociendo la respuesta, en la cual consideraba que no existen los estados mentales, es decir, lo fundamental es la conducta observable. Se sustenta en el condicionamiento clásico que la relación estímulo-respuesta. Por estímulo se tiene cualquier objeto del medio ambiente. En esta corriente se ve una ontología individualista, porque reduce la explicación de los fenómenos en individuos sin considerar contexto en la explicación.
También ve al sujeto como un ente pasivo que está sometido al reflejo condicionado. El experimento consistía en crear una fobia pequeño ave mediante hacer sonar un ruido fuerte cuando se le presentaba a la rata un sonido metálico. Se le repitió durante 7 veces y al octavo intento el pequeño ave solamente lloraba al ver la rata. Incluso con otros animales de felpa se ponía a llorar. Burroughs Frederick Skinner. Skinner nació en Pensilvania y muere en Cambridge en 1990 a la edad de 50 años. En el año 1931 recibió el doctorado en psicología de la Universidad de Harvard, en donde publicó su primer libro titulado Las conductas de los organismos. Influenciado por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov y por el conductismo de Watson, Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Uno de sus experimentos más célebres es el llamado caja de Skinner. Skinner planteó el experimento para que se relacione el accionamiento de la palanca con la obtención de comida. Así, cada vez que un ratón presionaba la palanca, se le recompensaba con comida. Los ratones asociaron rápidamente la palanca con la comida. Con el paso del tiempo, Skinner fue complicando el experimento. Ahora, la comida solo sería suministrada algunas de las veces que se presionaba la palanca. Y cuando ya la habían aprendido, dejó de suministrarles comida. Esto hizo que los animales desaprendieran lo aprendido. Pero el tiempo que esto le llevó fue igual al tiempo que tardaron en aprenderlo. Principios generales. Skinner utiliza el método inductivo, es decir, parte de los datos empíricos y gradualmente, si los hechos lo permiten, llega a una generalización. Los datos observables deben ser identificados y establecidos. Luego se sitúan en clases o categorías de modo que se establecen leyes que representan sus interrelaciones. Finalmente se desarrollan conceptos de orden superior. Según este autor, el científico describe lo que ve en las relaciones funcionales entre fenómeno dado y los fenómenos anteriores consecuentes. Entonces Skinner se inclina por el operacionismo, es decir, un empirismo radical que rechaza cualquier perspectiva especulativa en la investigación científica de la conducta operante sobre el ambiente. Condicionamiento operante o instrumental. Skinner con este concepto reemplaza al viejo intencional de la psicología clásica. El condicionamiento operante corresponde a un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente por medio de la acción del refuerzo. Este puede ser positivo, negativo y castigo. Edward Tolman fue un psicólogo estadounidense nacido en el año 1886 en West Newton, Massachusetts. Se graduó de la carrera de electroquímica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1911. En 1912 viajó a Alemania, donde contactó con la psicología de la Gestalt. El aporte de este autor es el conductismo propositivo, el cual plantea que existe en el ser humano un mapa cognitivo que sirve de puente entre estímulo externo y la respuesta emitida, implicando que el ser humano aprende porque tiene la intención de hacerlo y que hay una intencionalidad en la conducta que va dirigida hacia una meta. Algunos de los conceptos propuestos por el autor son meta, fin al que se dirige una acción u operación; expectancia, se refiere a la espera con curiosidad y tensión de un acontecimiento; cogniciones, comprensión que el animal parece tener de las relaciones con el entorno. Clark Joule fue un reconocido psicólogo americano. Este autor ha pasado a la historia principalmente por su teoría de la reducción del impulso. Una de sus principales aportaciones es que consideró a la psicología como ciencia natural en toda regla. Por lo tanto, se podrían formular leyes secundarias para explicar con comportamientos complejos e incluso de los propios individuos. A través de esta, procuró explicar el aprendizaje y la motivación. Hasta la llegada de Joule, ningún psicólogo había traducido los conceptos del aprendizaje. Dentro del modelo de aprendizaje, se incluyeron 3 variables. Una de ellas era el independiente, que son estímulos que inciden en el organismo; las intervinientes, que son los procesos que ocurren en el interior del organismo y no son observables en forma directa, pero pueden ser definidas operacionalmente; y por último, las dependientes, que son respuestas como tipo, magnitud o duración particular. Dentro de las variables interventoras hay 3 conceptos importantes. Uno de ellos es el impulso, que existe una necesidad cada vez que esta amenaza la supervivencia actual o potencial del individuo o la especie.
Esta necesidad produce un impulso que la reduce. La fuerza del hábito responde a una situación que conduce al refuerzo. Este crea un hábito. Y por último, la inhibición. El impulso y la fuerza del hábito llevan al organismo a responder, la inhibición a que no lo haga.